¿Cómo dice que dijo? Así mismito es, vaya conmigo rápidamente al Evangelio según Marcos, capítulo número 16, verso 15. Las escrituras nos dicen así, lo siguiente, en el verso 15 de Marcos, ¿verdad? Capítulo número 16, verso 15. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Lea desde el verso 14 para que vea quién es el que está hablando, ¿verdad? Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados, ¿verdad? ¿Quién se les apareció? Jesús. Ya Jesús había muerto, resucitado al tercer día, y se le apareció a los 11 que quedaban, porque recuerden que uno se fue a columpiar de un árbol, ¿verdad que sí? Como dice el chiste por ahí. Y dice que se les apareció y estando ellos sentados a la mesa y les reprochó. ¿Qué cosa? Su incredulidad. Eso es lo que pasa, que la gente no cree en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad que sí? No creen en el Evangelio que Él predica. Y entonces, ¿qué incredulidad estaba hablando de los apóstoles? Estos eran los apóstoles, lo que Él había preparado, adelante de los que Él había hecho muchos milagros. Mas, sin embargo, cuando vinieron las noticias a decirle, cuando vinieron las buenas nuevas a decirle a ellos que Jesucristo había resucitado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no creyeron. Ay, mujer, que va a resucitar si está más enterrado como... Mira, está metido en una cueva, tiene una señora piedra al frente, que va a resucitar, ni que va a resucitar. Imagínate, ni con Hulk mueven esa piedra. ¿Verdad que sí? La incredulidad del hombre, ¿eh? Increíble cómo somos a veces nosotros los seres humanos. Y mire lo que sucede. Y Jesús le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué no habían creído a los que le habían visto resucitado? Fíjese una cosa aquí, todos los puntos por analizar. Número 1, incredulidad. Número 2, dureza de corazón. Número 3, esta gente no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿verdad? Y esas gran parte, esas tres cosas forman parte de muchos corazones hoy en día. La incredulidad. No, yo no creo en ese evangelio porque mira a fulano cómo se mueve. Es que nadie te mandó a mirar a fulano y a perencejo qué es lo que hacen y lo que dejan de hacer. Dios te envió a hacer lo que Cristo hace. Dios te envió a imitar lo que hace el Padre, no lo que hace el hermano o el pastor o el pipito o el otro o el amiguito tuyo, ¿verdad? Si el otro quiere ser un hipócrita y quiere andar aquí, un pie acá y otro afuera, eso ya no es problema mío, eso es problema de él. Mi trabajo es seguir a Cristo, buscar a Cristo, enfocar y puesto los ojos en Cristo. Olvidarme de lo que está haciendo fulanito perencejito. Si lo hace bien, ese es su problema. Si lo hace mal, ese es su problema. Él es el que va a dar cuentas a Dios, no yo. Yo no voy a dar cuentas por mi hermano, ni aún por mi esposa voy a dar cuentas, ni por mis hijos. Cada uno va a dar cuentas por lo que hace. Yo voy a dar cuenta de mi familia. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto la guié? Señor, mira, aquí está. Yo les guié hacia esto. Yo les guié a la oración. Yo les guié a donde tú estabas. Y ese es mi trabajo. Y por eso se me va a juzgar. Entonces Jesús, viendo esto, mire esto, la incredulidad de ellos, la dureza de corazón. Y aparte de eso, que no habían creído a los que Él envió. Incrédulos. Aparte de que les envió gente para decirle, óigame, Jesucristo resucitó, aún los discípulos decidieron, óyeme, no creemos, imposible, ¿verdad? Y entonces Jesús les sigue diciendo lo siguiente, y les dijo, verso 15, id por todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir por todo el mundo, ¿verdad que sí? Y predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo que estas personas vinieron a hacer cuando vieron a Jesucristo resucitado, lo mismo Jesús nos está invitando a hacer a nosotros. ¿Qué cosa? A ir por todo el mundo y gritar a los cuatro vientos que Él ha resucitado. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí vemos un principio del evangelio. ¿Qué cosa? El evangelio de Jesucristo, como todo el mundo le conocemos, ¿verdad que sí? Vemos a Jesús que nos invita y nos dice, vayan. ¿Ok? Para todos nosotros, a aquellas personas que todavía están buscando la voluntad de Dios para su vida, esto es parte de la voluntad de Dios. Mira, aquí tienes un mandato de parte de Jesucristo, no es el único, hay varios, ¿verdad que sí? Pero tienes que buscar las escrituras. Entonces, si no has tenido tiempo o tal vez por falta de aprender a leer, no has podido hacerlo, aquí te invita Jesús en el capítulo 16 de Marcos, verso 15, y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cómo que el evangelio? ¿Qué es eso del evangelio?
Hombre, ¿de qué estás hablando, hermano? ¿Qué significa evangelio? Para eso tenemos que ver eso primero, ¿ok? ¿Qué significa esa palabra? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo yo le voy a predicar a alguien de algo que no sé? Bueno, pero para que lo supieras y para que lo sepas tú sabes más de eso que cualquier otra persona. Tú que has recibido a Jesús y has visto el cambio que ha habido en tu vida, no porque tú te has regenerado, sino porque Jesucristo ahora habita en ti y Él te va guiando tus pasos. Pero ¿qué significa evangelio, hermano? ¿Qué significa esta palabra evangelio? Bueno, para eso vamos a buscar en las concordancias, en los diccionarios, donde usted quiera. Le estoy ayudando para que usted también investigue. El evangelio significa y viene de la palabra griega, ok, el idioma en el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. Viene de la palabra griega eu, que significa bien. Y también está la otra palabra que significa aienov, que significa mensaje. Entonces, según la fe cristiana, esto significa la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. ¿Cuál promesa hecha? Que Jesús iba a morir al tercer día y iba a resucitar de entre los muertos, ¿verdad que sí? Y dándonos así acceso al lugar santísimo, ¿ok? La promesa que fue hecha también a Abraham por Dios, que su descendencia, le dijo a Abraham, no vería fin, a Isaac y a Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado. La promesa de redimir al mundo de pecado. Ya ahí Dios hizo un plan y en las enseñanzas anteriores hablamos de este plan. ¿Cómo fue que Dios se dio cuenta que el corazón del ser humano era de continuar mal? Por ende, diseñó Él este plan tan perfecto y tan maravilloso de que es la salvación del hombre. Pero ahora veamos. Ya sabemos que evangelio significa el anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación. ¿Por qué? Porque automáticamente las promesas de Dios es de redimir a la humanidad de pecado. No de hacerte rico, no de millonario, ¿ok? No hace falta que nosotros mencionemos esas cosas porque automáticamente al tú recibir a Cristo como Salvador personal, eres el hombre más millonario del mundo y tienes todo el dinero del mundo debido a que Dios es el dueño del oro y de la plata. Comparemos este ministerio, ¿verdad? Porque veamos una cosa, Jesucristo nos manda en este capítulo a ir por todo el mundo y predicar este evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, de que la promesa, de que el cumplimiento de la promesa de Dios hecha de salvación ya está en vigencia, ya está aquí. Por ende, no tenemos que ir a buscarla en ningún otro lado donde no se nos ha perdido. Veamos entonces también una cosa en el capítulo número 1 del libro de Hechos. Vaya conmigo ahí al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice el verso 8. Dice, vamos a leer desde el 7 siempre. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, déjense de estarse preocupando por lo que viene cuando en realidad se tienen que estar preocupando por lo que está aquí y ahora, ¿verdad que sí? Pero recibiréis poder, dijo. El poder que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha dado por Cristo Jesús, no para jugar con el asunto, ya ustedes saben y no me voy a meter en eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Una vez más, nosotros que hemos recibido a Jesucristo, somos ahora testigos de su resurrección y de que Él es verdad. Hay que ir a predicar al mundo de que Él es real, de que Él no es mentira, que no es un cuento de hadas, que no es una fábula como algunas personas tratan de enfocar a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces hay personas que tratan de enfocar a Jesucristo de esa manera. ¿De qué manera? De que Él no existe, que es pura mentira. Algunos hoy en día aún están diciendo ya que el rapto no existe, que eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Este es el otro evangelio del cual Pablo habla cuando dice que si ellos mismos
o aún un ángel del Señor os predica otro evangelio diferente al que nosotros os hemos hablado, el tal sea anatema. En otras palabras, sea maldito. ¿Ok? Sea maldito el que el tal haga. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día estamos predicando el famoso evangelio del reino. Oh, el evangelio del reino. Y yo oigo por todos lados el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y el evangelio del reino por acá. Y el evangelio del reino de Dios por acá y por allá y todo eso. Pero el evangelio del reino al que estas personas se están refiriendo es un evangelio lleno de riquezas, donde tú eres siempre la cabeza y no la cola, donde tú eres el rey y no el siervo, donde tú eres el sacerdote, ¿verdad? Y está bien, todo eso está bien, porque a eso Dios nos fuimos llamados. Dios, la Biblia dice que somos, ¿verdad?, hijos de un gran rey y somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice que fuimos llamados, ¿verdad?, a reinar. Muy bien, todo eso está muy bien. Pero ahora, el evangelio no es para que tú le prediques al mundo prosperidad, no es para que tú le hables al mundo de que si tú vienes a Jesucristo, ahora tú vas a tener millones y vas a tener una casa y vas a tener un carro. De eso no está hablando Jesucristo. El evangelio que Dios nos mandó a predicar es acerca de que ahora tenemos la oportunidad de poder ser salvos e ir al cielo por medio de Jesucristo. Ya hay una línea directa con Dios. Antes los caminos que nos llevaban para otro rumbo, pero ahora con Jesucristo abriendo las puertas para ir al cielo, óigame, tenemos el camino seguro. Pero veamos más acerca de este evangelio del reino. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura de que este evangelio es del reino y no de Jesucristo? Porque yo oigo mucho del evangelio del reino, pero en realidad el evangelio es de Jesucristo, porque nosotros tenemos que predicar ¿a quién? A Cristo y crucificado, no las riquezas, no el dinero, no el que yo me voy a poner por encima de todo el mundo. Eso no fue lo que nos mandó Jesucristo a predicar. Pero sin embargo, veamos aquí. Vamos a ir rápidamente a Marcos, al libro de Marcos otra vez, capítulo 1, verso 15 en adelante. Mire lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 15. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que Jesús está a punto de principiar su ministerio. ¿Y qué sucede? Después que Juan fue encarcelado, Jesús, ¿quién? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Punto. Haga una pauta ahí, con permiso. Ok, haga una pauta ahí por un momento. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Diciendo, escucha lo que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora sí van a ser millonarios y van a tener casas y... Oh, espérate, no, ahí no dice eso, discúlpeme. Ahí dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en las buenas nuevas, crean en lo que les están diciendo los que son enviados a predicarles a Jesucristo. Yo no te voy a ofrecer casa, ni dinero, ni tampoco te voy a ofrecer pobreza, porque de Dios no viene lo que no tiene, y Dios no es pobre, honestamente. Porque honestamente, si somos hijos de un gran rey, vamos a vivir al lado del rey, y como hijos del rey vamos a tener y comer de lo que el rey come siempre. ¿Ok? Ahora, Jesucristo nos está diciendo con esto: no es eso el evangelio que yo quiero que ustedes estén predicando. Pero ¿qué pasa? Hoy en día le llaman al evangelio de Jesucristo el evangelio mediocre, el evangelio de pobreza, el evangelio de mediocridad. ¿Por qué? Porque ninguna de estas personas que están... vaya de vuelta conmigo a Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Por qué? Porque estas personas están llenas de todo esto. ¿De qué cosa? De lo que dice aquí, de incredulidad, de dureza de corazón. Aunque son cristianos, pero mire, los apóstoles, los mismos seguidores de Jesucristo, tenían a Jesús de frente y no le creían.
Y Jesús le reprochó esto, incredulidad. Estas personas que predican este evangelio de reino, de mucha prosperidad y de mucha cosa, porque si de verdad, mire, amado hermano, si fuera así, que si usted se hace millonario, amado hermano, le voy a hacer la misma pregunta que mi